Vamos a dedicar esta charla a tocar algunos aspectos vinculados a la relación estrecha que existe entre insuficiencia cardíaca y diabetes. En la población general, la prevalencia de insuficiencia cardíaca oscila entre el 1 y el 3%, mientras que la prevalencia de diabetes oscila entre el 4 y el 8%. Algunos consideran que hay subregistro y que en realidad deberíamos hablar de cifras cercanas al 10%. Ahora bien, si consideramos a los pacientes con insuficiencia cardíaca, la prevalencia de diabetes está muy por encima de ese 4-8%, 11 a 40% en ensayos clínicos randomizados y 25 y hasta 45% en registros poblacionales. De igual manera, si consideramos a los pacientes diabéticos, en ellos la prevalencia de insuficiencia cardíaca es mucho mayor que en la población general. Oscila entre el 12 y el 22%. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, la incidencia de diabetes está en el orden del 2% por año. Tener insuficiencia cardíaca significa un incremento en el riesgo de presentar diabetes de entre 2 y 3 veces. De igual manera, la incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos es alta, oscila entre el 0,2 y el 1,2% anual. Ya el estudio UCA-PDS nos mostró que por cada 1% que aumenta la hemoglobina glicosilada, se produce un aumento en la incidencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos del orden del 8 al 16%. De manera entonces que el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos es 2 veces mayor que en la población general en hombres y hasta 5 veces mayor en las mujeres. Pero más allá de esta asociación estadística entre insuficiencia cardíaca y diabetes, debiéramos considerar que los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando son diabéticos, tienen mayor compromiso funcional, mayor tasa de internación y mayor mortalidad. ¿Cómo podemos explicar entonces este mayor compromiso funcional y este peor pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando son diabéticos? La diabetes se asocia a mayor prevalencia de factores de riesgo, entre ellos claramente la hipertensión arterial. Los pacientes diabéticos tienen mayor extensión y severidad de enfermedad coronaria. En ellos la enfermedad coronaria es más extensa y más intensa que en su contraparte no diabética. Se postula la existencia de una miocardiopatía específica en los pacientes diabéticos, una miocardiopatía que debe darse en ausencia de la presencia de enfermedad coronaria o de hipertensión arterial. De manera entonces que es difícil en los seres humanos poder demostrar claramente que un diabético tiene miocardiopatía diabética, porque en general todos los diabéticos con afección cardíaca o son hipertensos o tienen enfermedad coronaria, al menos de los pequeños vasos, pero sin duda la presencia de una serie de mecanismos específicos coadyuva a que haya una miocardiopatía en el caso de los pacientes diabéticos, más allá del daño que puedan generar la enfermedad coronaria o la hipertensión arterial. Y por último, se da el caso de que los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando son diabéticos, suelen estar subtratados, reciben menos inhibidores de enzima convertidora y antialdosterónicos porque tienen mayor disfunción renal, reciben menos betabloqueantes por el temor que existe a que los betabloqueantes enmascaren los efectos de o las manifestaciones de la hipoglucemia causada por el tratamiento específico de la diabetes, de manera entonces que el paciente con insuficiencia cardíaca no recibe, cuando es diabético, antagonistas neurohormonales en la dosis y en la cantidad recomendada de acuerdo con justamente su patología cardiovascular. La evidencia acerca de la relación entre insuficiencia cardíaca y diabetes respecto de mortalidad está presente tanto en ensayos poblacionales como en estudios aleatorizados. En distintos estudios poblacionales, en diferentes registros, se ha demostrado claramente, cuando hablamos de pacientes con insuficiencia cardíaca, que aquellos que son diabéticos tienen peor evolución, un exceso de mortalidad, 3 veces la mortalidad, por ejemplo, en el caso del registro de
Rotterdam, un 70% de exceso de mortalidad en las mujeres en el registro de Framingham, sin que en dicho registro se haya podido demostrar que la diabetes es un factor pronóstico adverso en los hombres, mientras que en cambio hay registros escoceses que por el contrario demuestran que hay un riesgo incrementado de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando son diabéticos, tanto en hombres como en mujeres. En el registro de Olmsted County, vinculado con la clínica Mayo, se ha visto que en líneas generales la diabetes implica un exceso de riesgo de mortalidad para los pacientes con insuficiencia cardíaca y eso sucede fundamentalmente cuando se trata de insuficiencia cardíaca de etiología no coronaria, mientras que otros registros, por el contrario, postulan que el exceso de riesgo se ve justamente en los pacientes coronarios. O sea que en resumen, si bien la evidencia no es absolutamente homogénea, es claro que existe un exceso de riesgo de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando son diabéticos respecto de cuando no lo son. La misma evidencia sobre el mal pronóstico que entraña la diabetes en los pacientes con insuficiencia cardíaca es la que proviene de ensayos aleatorizados. Acá vemos, por ejemplo, cómo en el estudio SOLVE aquellos pacientes diabéticos tenían un exceso de riesgo de mortalidad del orden del 29%, concentrado fundamentalmente en aquellos de etiología coronaria. En otros estudios aleatorizados, el mal pronóstico que trae aparejado la diabetes se ha concentrado en los pacientes de etiología no coronaria. Lo cierto es que finalmente podríamos decir que, en líneas generales, tanto en estudios aleatorizados como en estudios observacionales, los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando son diabéticos tienen mayor mortalidad y peor evolución. De hecho, hay un metaanálisis de 7 estudios aleatorizados y 10 estudios observacionales con casi 40.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, donde el 24% son diabéticos y ellos tienen un exceso de riesgo de mortalidad del orden del 28% y de la internación por insuficiencia cardíaca del orden del 36%, esto es, riesgos relativos de 1,28 y 1,36 respectivamente, respecto de aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que no son diabéticos. Vamos a concentrarnos ahora en el efecto que el tratamiento hipoglucemiante ejerce sobre el pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabéticos. Acá tenemos un metaanálisis de los grandes ensayos que testearon una estrategia de un tratamiento hipoglucemiante intensivo respecto de uno convencional, en el contexto de la diabetes en pacientes con insuficiencia cardíaca, y como vemos, ese tratamiento intensivo respecto del convencional no se tradujo en mejoría ni en empeoramiento del pronóstico de los pacientes respecto de justamente el tratamiento habitual. Vamos a referirnos específicamente al efecto que diferentes drogas hipoglucemiantes pueden generar en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, pero vale la pena señalar que hasta el momento no contamos con ensayos aleatorizados que hayan sido diseñados específicamente para testear el empleo de estas drogas en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. Lo que tenemos es evidencia observacional o evidencia del pequeño subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca en el contexto de tratamiento convencional versus una nueva droga en pacientes diabéticos. Recién ahora, como veremos más adelante, estamos asistiendo al desarrollo de estudios clínicos centrados específicamente en el empleo de algún tipo de drogas hipoglucemiantes, específicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos e incluso no diabéticos, pero dejemos eso para la parte final de la charla. Hasta el momento, entonces, repito, con lo que contamos es con evidencia observacional. Esta evidencia observacional sugiere que, por ejemplo, entre los pacientes con insuficiencia cardíaca diabéticos, el empleo de insulina aparece vinculado a peor pronóstico que el empleo de otras drogas hipoglucemiantes. Esto podría tener que ver con cierto efecto de la insulina, en lo que tiene que ver con favorecer la retención de sodio, pero muy probablemente gran parte de este peor efecto vinculado al empleo de insulina tiene que ver con el hecho de que los pacientes insulinizados son peores pacientes, con peor función renal, más disfunción ventricular,
más extensión de enfermedad coronaria, más antecedentes, por lo que en realidad pudiera ser que la insulina simplemente estuviera señalando peores pacientes. Respecto de las sulfonilureas, se ha señalado el peor pronóstico vinculado a su empleo, pero lo cierto es que en general dicho peor pronóstico parece sobre todo relacionado con sulfonilureas de primera y segunda generación, y es probable que sulfonilureas más modernas, como por ejemplo la gliclazida, no se asocien a peor pronóstico. No hay evidencia firme con el caso de estas últimas de sulfonilureas. En general, se habla de las sulfonilureas como de una clase donde todos sus componentes tuvieran los mismos efectos, cuando lo cierto es que el mal pronóstico asociado al empleo de estas drogas tiene que ver sobre todo, repetimos, con el uso de las sulfonilureas más antiguas, como por ejemplo la tolbutamida. La metformina tuvo durante mucho tiempo mala prensa en lo que tiene que ver con su empleo en pacientes con insuficiencia cardíaca por el temor que había al desarrollo de acidosis láctica. En realidad, dicha evidencia provenía del empleo del antecesor de la metformina, que es la fenformina. Cuando consideramos específicamente la metformina, resulta por el contrario que un metaanálisis de estudios observacionales sugiere con el empleo de esta droga hipoglucemiante respecto de comparadores mejor pronóstico en el contexto de los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, con incluso una reducción del 20% en la mortalidad. Por ello justamente es que la metformina sigue siendo considerada droga hipoglucemiante de primera elección en los pacientes con insuficiencia cardíaca diabéticos, y así lo señalan las guías de práctica clínica. El empleo de las tiazolidindionas ha sido, por el contrario, vinculado claramente a un exceso de riesgo de presentar insuficiencia cardíaca en el seguimiento, y esto se ha verificado tanto para la rosiglitazona como la pioglitazona. En el caso de la rosiglitazona se ha señalado incluso, un metaanálisis famoso del año 2007, el exceso de riesgo para presentar infarto agudo de miocardio. En el caso de la pioglitazona, por el contrario, se ha demostrado mejor evolución de los pacientes, pero en cualquiera de los casos y con cualquiera de las tiazolidindionas consideradas se ha señalado un exceso de riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Por eso las guías de práctica clínica excluyen el empleo de tiazolidindionas en los pacientes con insuficiencia cardíaca diabéticos. Se contraindica el empleo de estas drogas, aun cuando sepamos que el efecto se concentra sobre todo en varones más añosos, con hipertrofia ventricular izquierda, con peor función renal y con valores más elevados de péptidos natriuréticos. En el caso de los inhibidores de DPP4, las gliptinas, se ha señalado también exceso de riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Ello se ha visto en estudios observacionales y en estudios randomizados. Y cuando hablamos de estudios randomizados, nos referimos específicamente al estudio TIMI-SAVOR con el empleo de saxagliptina, donde se vio claramente un exceso de riesgo de presentar insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Ha habido también tendencia a exceso de riesgo con alogliptina, mientras que por el contrario con sitagliptina en el estudio TECOS, dicho exceso de riesgo no se manifestó. De cualquier manera, un metaanálisis de todas las gliptinas, de todos los ensayos randomizados llevados a cabo con gliptinas en el contexto de diabetes, señalan un exceso de riesgo de presentar insuficiencia cardíaca del orden del 10 al 16%. En el límite, en algunos casos, de la significación estadística y en otros casos, claramente significativo. Terminamos entonces esta breve revisión del empleo de las diferentes drogas empleadas para tratar la hiperglucemia en los pacientes diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca con las gliflocinas y los análogos GLP-1. ¿Por qué nos detenemos en estas dos familias de drogas? Porque han demostrado en diferentes ensayos randomizados una mejoría pronóstica clara con disminución del riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Respecto de todas las otras drogas que veníamos mencionando, estas dos familias de drogas son las primeras que señalan una mejoría clara del pronóstico cardiovascular en pacientes diabéticos con
afección previa cardiovascular fundamentalmente, pero veremos que existen algunas diferencias entre ambas familias y destacaremos el efecto pronóstico muy favorable que tienen las gliflocinas en lo que tiene que ver con la aparición de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos. Vamos a referirnos específicamente ahora a las gliflocinas o inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, drogas que han demostrado resultados históricos en lo que tiene que ver con el tratamiento de los pacientes diabéticos y su evolución cardiovascular. Existen a nivel del organismo dos cotransportadores sodio-glucosa, 1 y 2. El cotransportador sodio-glucosa 1 es una estructura presente, por ejemplo, en el corazón, en el intestino, en el músculo esquelético y en el riñón. Pero el que verdaderamente nos importa es el cotransportador sodio-glucosa 2. Presente a nivel del tubo contorneado proximal, genera reabsorción de sodio y glucosa. El 97% de la glucosa que filtra por el glomérulo es reabsorbido a nivel del cotransportador sodio-glucosa 2. En condiciones de hiperglucemia, como por ejemplo en la diabetes, aumenta la expresión de este cotransportador, de manera que la reabsorción de sodio y glucosa se incrementa. Las gliflocinas son drogas que inhiben el cotransportador sodio-glucosa 2, de manera entonces que promueven glucosuria y natriuresis. Al generar glucosuria promueven un balance calórico negativo, disminución de la grasa corporal total, disminución específicamente de la grasa epicárdica, lo cual favorece la función diastólica y sistólica del corazón. Al promover disminución de la hemoglobina glicosilada, ejercen un efecto antiinflamatorio y disminuyen los fenómenos de glucotoxicidad. Esta acción antiinflamatoria tiene, por supuesto, un efecto antiaterosclerótico. Por último, digamos que, merced también a la generación de glucosuria, es que las gliflocinas generan uricosuria y disminuyen por lo tanto la uricemia. Ello también ejerce efecto antiaterosclerótico. En lo que tiene que ver con la acción natriurética, al promover la excreción de sodio, lógicamente generan disminución de la presión arterial, disminución de la rigidez arterial, mejoran la función renal, como veremos en la próxima diapositiva, y generan disminución del volumen plasmático. Esto nos lleva a entender por qué en pacientes propensos a tener insuficiencia cardíaca o ya con insuficiencia cardíaca, esta disminución del volumen plasmático al generar natriuresis e incrementar por lo tanto el volumen urinario debe tener un efecto protector. A ello se suma además que la natriuresis generada por las gliflocinas genera disminución del volumen plasmático, es cierto, pero no promueve activación del sistema nervioso simpático, lo cual es un efecto beneficioso adicional. En lo que tiene que ver específicamente con la protección renal, digamos que en condiciones normales el tono a nivel de la arteriola aferente del glomérulo depende de la llegada adecuada de sodio a la mácula densa. Cuando disminuye la llegada de sodio a la mácula densa, se produce menos adenosina. La adenosina es vasoconstrictora de la arteriola aferente. Al disminuir la producción de adenosina hay vasodilatación de la arteriola aferente para mantener entonces el flujo plasmático renal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en condiciones de una activación excesiva del cotransportador sodio-glucosa 2, disminuye notoriamente la llegada de sodio a la mácula densa, disminuye mucho entonces la producción de adenosina, hay una importante vasodilatación de la arteriola aferente y esto genera hiperfiltración glomerular con deterioro progresivo de la función renal. Al actuar las gliflocinas y restaurar la llegada de sodio a la mácula densa, vuelve a producirse adenosina y de esta manera entonces la arteriola aferente recupera un tono normal, con lo cual disminuye entonces los fenómenos de daño renal y de hiperfiltración glomerular. En el año 2015 conocimos los resultados de un gran estudio randomizado, el estudio EMPA-REG, que comparó una gliflocina, la empagliflozina en dosis de 10 o 25 miligramos, con placebo. Y fue la primera vez que una droga hipoglucemiante demostró claramente mejorar la evolución cardiovascular de pacientes diabéticos con daño vascular instalado.
En este sentido, si hasta ese momento los estudios habían sido básicamente estudios que habían confirmado la no inferioridad de diferentes drogas respecto del placebo, esto es, el no exceso de eventos cardiovasculares, con la empaglifosina por primera vez se pudo demostrar superioridad en lo que tiene que ver los eventos cardiovasculares de una droga hipoglucemiante en relación con su comparador. De hecho, la empaglifosina demostró en el estudio EMPA-REG en pacientes diabéticos, repetimos, con enfermedad vascular instalada, con un clearance de creatinina mayor de 30 y con un índice de masa corporal menor de 45, demostró, repetimos, una disminución de un punto final combinado de muerte, infarto no fatal o accidente cerebrovascular no fatal. Una reducción anual de 4,3 a 3,7% en la incidencia de dichos eventos, una reducción de riesgo relativo del orden del 14%. Pero resultó además que la empaglifosina pudo demostrar específicamente una disminución de la muerte cardiovascular del orden del 38%, una disminución de la muerte de todas las causas del orden del 32%, y esto es realmente un hecho histórico por cuanto era la primera vez que un tratamiento específico en diabetes demostraba reducir la mortalidad total, y en lo que nos interesa para esta charla, una disminución muy notoria de la hospitalización por insuficiencia cardíaca que se hizo evidente ya desde el inicio del estudio y donde la reducción anual fue del 1,4% en el grupo placebo, el 0,9% en el grupo con empaglifosina. Esto es una reducción en la incidencia de insuficiencia cardíaca del orden del 35%. Más allá de eso, hubo una reducción clara del daño renal, una disminución de un punto final combinado que incluía duplicación de la creatinina, la caída en diálisis, la muerte de causa renal, etc. Todos estos puntos finales fueron reducidos significativamente por el empleo de la empaglifosina en comparación con el placebo. Y en lo que tiene que ver con los efectos adversos, no hubo exceso de hipoglucemia en el grupo tratado con empaglifosina, tanto en dosis de 10 como de 25 miligramos. De hecho, podemos decir que en lo que tiene que ver con la reducción de la hemoglobina glicosilada, hacia el final del seguimiento, que tuvo una mediana de 3,1 años, la hemoglobina glicosilada había sido reducida, ajustada, en forma ajustada al placebo, solamente en el orden del 0,3%, señalando que muy probablemente los efectos beneficiosos de esta droga no pasaban específicamente por su acción hipoglucemiante. Sí, en cambio, se verificó un aumento en la incidencia de infecciones en el tracto genital, tanto en hombres como en mujeres. El 10% de los pacientes incluidos en el estudio EMPA-REG tenían insuficiencia cardíaca, y lo que podemos decir es que en ellos la reducción de los puntos finales fue similar a la lograda en el 90% de los pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca. Y esa disminución de los puntos finales se vio independientemente de la edad, del género y del empleo de diferentes tratamientos, excepto en el empleo de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. El efecto fue mucho más notable en aquellos que no recibían antialdosterónicos que en aquellos que sí los recibían. Más adelante podremos dar una explicación al respecto. Y podemos decir además que la reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca, tan notable como mencionamos, fue evidente cualquiera fuera el riesgo basal de insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Digamos que el efecto se manifestó en aquellos con bajo riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, riesgo intermedio o alto. Y no hubo tampoco diferencias significativas cuando se consideró el filtrado glomerular basal.
no hubo interacción entre el filtrado glomerular y la incidencia de eventos. Esto es, que empagliflozina redujo los puntos finales mencionados en pacientes con filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto, 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, o por encima de dicha cifra. En el año 2017 conocimos los resultados de un estudio con otra gliflozina, en este caso la canaglifosina en el programa CANVAS. Decimos programa CANVAS porque en realidad esta publicación incluye los resultados de dos estudios, el CANVAS y el CANVAS-R, destinados justamente a probar seguridad y eficacia de la canagliflozina en pacientes diabéticos tipo 2, la mayor parte de ellos con enfermedad aterosclerótica establecida, con enfermedad cardiovascular establecida, pero en el caso específico del programa CANVAS-R destinado a evaluar el efecto de la canagliflozina sobre puntos finales renales. ¿Y qué fue lo que demostró este ensayo? Bueno, en este ensayo lo que se vio fue nuevamente la capacidad de una gliflozina para disminuir el punto final combinado de muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular no fatal e infarto no fatal. No alcanzó el estudio CANVAS a poder demostrar específicamente una reducción de la muerte cardiovascular o de la muerte de todas las causas, como había demostrado sí la empaglifosina en el estudio EMPA-REG, pero podemos decir que la tendencia fue similar, y lo que sí se vio en cambio fue una reducción significativa de la incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca, como en el caso del EMPA-REG. En este caso, por tratarse de pacientes que tenían basalmente menos riesgo, la reducción en la hospitalización por insuficiencia cardíaca fue del 0,9% anual al 0,5% anual. Y hubo nuevamente un efecto nefroprotector claro con el empleo de este tipo de drogas. En lo que tiene que ver con los puntos finales adversos, con los eventos adversos, sí podemos señalar que canagliflozina evidenció un exceso en el riesgo de amputación del 6 por mil en el grupo tratado con la droga versus el 3 por mil en aquellos que habían recibido placebo. Y justamente este fenómeno, este exceso de amputación y de fracturas adjudicadas justamente al empleo de la droga, probablemente por fenómenos de hemoconcentración en pacientes que tenían vasculopatía periférica severa, generó alguna duda sobre la utilización de la canagliflozina. Finalmente, este año se publicaron los resultados del estudio DECLARE-TIMI 58, que exploró el empleo de otra glifosina, la dapaglifosina, en pacientes diabéticos. Veremos luego la diferencia fundamental en cuanto a las poblaciones consideradas, EMPA-REG, CANVAS y DECLARE. Lo que sí haremos hincapié es en el hecho de que DECLARE consideró una población de pacientes con mucho menor riesgo, por cuanto gran parte de los incluidos no tenían enfermedad cardiovascular establecida, sino simplemente factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en el contexto de la diabetes tipo 2.